Bienvenidos a este año 2020 en el que celebramos la edición número 10 de lo que antes era conocido como el FIC in LA y que a partir de esta edición hemos decidido llamar de Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Queremos agradecer a todas las asociaciones que apoyan este festival y que hacen posible que presentemos esta 10ª edición, llevando lo mejor del cine latinoamericano y abriendo las puertas del talento latino y mostrando una industria fílmica sin fronteras. Estoy muy contento, muy feliz de poder presentarles a todos ustedes a un cineasta originario de Bolivia, un cineasta con una trayectoria muy interesante, un cineasta audaz, libre en su arte. Y bueno, es un placer para mí estar aquí para poder sostener este screening to streaming del Guadalajara Film Festival con el director de la película Tume Mank, Rodrigo Bellot. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pavel. Feliz de estar aquí. Como lo dije en Guadalajara, es uno de mis festivales favoritos y uno de los grandes dolores de este año, de todo lo que se canceló, fue no poder ir a Guadalajara, pero ahora estoy por doble en Guadalajara y Los Ángeles. Y felicitarles a todos ustedes por esta gran iniciativa, porque están logrando que nosotros podamos llegar al público, a las audiencias. El cine es un punto de encuentro y que podamos, a pesar de todo lo que ha ocurrido este año, llegar a los corazones de las casas de todo el mundo, ¿no? Y realmente trascender fronteras. Así que muy, muy agradecido de estar aquí. Y dices bien lo de llegando a los corazones, porque particularmente Tume Mank, yo creo que es una de estas películas que es una flecha certera, inesquivable al corazón, ¿no? Qué lindo. No hay manera de escapar a esta historia, no hay manera de escapar a la emotividad con que la perfilas y con que la llevas a la pantalla. Lo mencionábamos previo al Q&A en Guadalajara, ¿no? Y recuerdo que te decía que no quería entrar a la sala porque no quería empezar el Q&A con los ojos llenos de lágrimas, y lo recuerdo y lo pienso y llega esa sensación y esa emoción, ¿no? Yo creo que particularmente esta película fue una de las películas más emotivas de esta edición 2020 en el Festival de Gracias. Guadalajara. Es una película de una poesía y de un amor eh, devastador, ¿no? Contundente. Lo platicamos en Guadalajara, pero me gustaría que nos contaras nuevamente cómo es que llega esta historia a tu vida. Sé que es una historia muy cercana, ¿no? Sé que es un relato muy íntimo. Entonces me gustaría que si puedes nos hagas este relato de cómo es que llega esta historia a tu vida y cómo es que decides que se convierta en una película que al final, bueno, como mencionaba, va directo al corazón. Muchísimas gracias por lo que dices. No sé si notaste que yo tampoco entro al cine, Oh, porque yo también me pongo a chillar y es un desastre. Pues es un proceso tan largo, y estamos entrando al 2021, en octubre del 2014. Yo tuve uno de los peores meses de mi vida, que es que yo vivo en Nueva York y pierdo a mi novio en ese mes, y a los pocos días a mi mejor amigo por suicidio, y pierdo a dos de las personas que más quiero en la vida, y paro mi vida y no entiendo qué es lo que está pasando. Y en esa necesidad de entender qué es lo que pasó, regreso a Bolivia a tratar de averiguar, y me encuentro con una verdad realmente espeluznante sobre jóvenes en Bolivia. Y en ese proceso un amigo me invitó estaban haciendo una curaduría de dramaturgos bolivianos para hacer una obra sobre el amor. Le digo, mira, esto me acaba de suceder, no soy la persona indicada para hablar sobre el amor y mucho menos escribir. Y él me dice, no, justamente esto quizás puede ser muy bueno para ti, para salvarte el corazón,
y también para hablar desde una perspectiva no tan romántica o ingenua, sino también de la pérdida. La pérdida es parte del amor, ¿no? El desencuentro es parte del amor. Y en ese momento la verdadera Rosaura también me dijo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no le escribes una carta para despedirte? Dile todo lo que lo amaste, todo lo que se quedó en el tintero, y déjalo ir, ¿no? Y en ese proceso empiezo a escribir una carta que luego se convierte, me doy cuenta que estaba llena de ira, de rabia, y me daba cuenta que no era rabia hacia mi novio, sino hacia, hacia sus padres o hacia la gente que lo había llevado a hacer lo que hizo. Y pues en ese proceso justamente entiendo de que hay algo mucho más valioso ahí, tratar de entender por qué un padre haría esto, y me doy cuenta que le estoy escribiendo también de alguna manera a mi padre, que siempre me aceptó, pero que al mismo tiempo nunca entendió, ¿no? Quién era yo, ¿no? Y esa frase que a mí que salió de mí, eh, que es vergüenzas debería darle perder a un hijo que no conoció, ¿no? Y empecé a pensar en la cantidad de padres que no conocen a sus hijos, a sus hijas, y que por miedo nosotros nos alejamos, por cuidado nosotros nos acercamos. Y ahí escribí una obra de 15 minutos y la obra se estrenó en noviembre del 2014 y vi lo que sucedió con el público y dije, wow, esto es increíble. Esto no lo he visto en 20 años de carrera en el cine, lo que ha causado una obra de 15 minutos en una audiencia pequeñita de 40 personas, y me incentivó a hacer la obra más grande y cortar más de mi verdad. Y ahí empieza lo que ustedes han visto en la película, ¿no? Que es mi trayectoria y mi odisea de tratar de hacer una obra en un país tremendamente conservador, donde nunca se había hablado de manera pública de estos temas, y todas las puertas que se me cierran y todo lo que han visto en la película es real. Entonces, la sorpresa está en que nosotros cerramos ese teatro por un día y a la noche siguiente empezamos a recibir centenares de cartas y mails y posts en la página web, en el Facebook, de familias, y de repente el público empezó a hablar, o sea, se empezó a hablar de esto en la radio, en la televisión, en los periódicos, y se genera un efecto Tumemán tan grande, que la prensa misma lo llama el efecto Tumemán. Empiezan a salir del closet jóvenes en los colegios, en las universidades privadas. La primera chica trans decide exigir que en la universidad privada de Santa Cruz se le trate como el género correcto. Y pues de alguna manera nos convertimos, como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, en abanderados de un proceso de cambio, porque nosotros no somos ni activistas, y lo único que hicimos fue contar nuestra verdad, ¿no? Y en ese proceso es que digo, wow, imagínate si logro hacer esto, si he logrado hacer esto en mi país, lo que podría hacer si puede llegar a todos los lugares. Y de ahí sale la idea de hacer la película, que ahora estamos presentando en Guadalajara, en Helsinki, en Jerusalén, en Grecia, en Los Ángeles, en todas partes del mundo, y es mucho más grande de lo que jamás podría haber soñado, ¿no? Surge este primer reto, que es llevar una pieza teatral al lenguaje cinematográfico. Pero como bien mencionas, existe además el tema, ¿no?, de la diversidad sexual, el tema de la homosexualidad, el tema de suicidio. De alguna manera me imagino que estabas en una situación anímica mucho más reconfortante de la que inicias este proyecto, ¿no? Como bien mencionas, después de una etapa dura en tu vida, pero ¿cuál fue quizá, además del valor que requiere, ¿no?, mostrarse desnudo en la pantalla a través de estos personajes, pero al final contando un relato muy íntimo? ¿Cuál fue quizá el reto más grande que enfrentaste al hacer esta transición o al decidir llevar esta narrativa que inicia en un discurso del teatro al lenguaje cinematográfico? Además Claro. de No, los retos que implica una película en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? es una gran pregunta porque, de hecho, sí, yo efectivamente hice una cierta catarsis con la obra de teatro y logré, y hay una escena que es muy real, y mi asistente de dirección me dijo eso, ¿no? Ya la obra no es tuya, es de la gente que la está viendo, ¿no? Eres libre, ¿no? Esa frase a mí me encanta y me emociona hasta ahora. Eh,
Sin embargo, con la película surgió un reto mucho más grande, que es que yo me protegí y me cuidé mucho y cuidé mucho a mi novio, a mi exnovio, en la obra de teatro, porque la obra de teatro es una conversación entre el novio del hijo y el padre, y nada más. Y hay una poética, hay como una especie de lúdico sobre el imaginario de este Gabriel, que son tantos Gabrieles y que puede ser cualquiera, ¿no? Pero con la película yo tomé un riesgo más grande, que es contar eh, quiénes éramos como pareja, ese amor que le dice, dile a tu familia que tienes un hombre que te ama y a que amas. Y dije, tengo el reto de contar eso, contar, y me di cuenta de que en el cine latinoamericano y en el cine gay en particular, cuando se habla de historias LGBT, se habla de la sexualidad, se habla de sexo, se habla y que yo muy pocas veces he visto ternura en el cine gay. He visto cotidianidad, he visto normalidad, ¿no? Y creo que eso era mucho más importante en el proceso de mostrar justamente cuánto cariño, cuánta confianza, cuánta ternura había, mostrar humor en las escenas de sexo, mostrar ternura en las escenas de sexo, mostrar que realmente no había peligro, que es uno de los grandes miedos en realidad que tienen los padres de la comunidad LGBTQ+. Entonces, puse el dedo en la llaga y abrí mi corazón de una manera mucho más grande con la película, ¿no? Y tomé un riesgo mucho más grande. Entonces, empecé como a trabajar nuevos fantasmas con la película, y fue un proceso igualmente doloroso y igualmente duro, porque también empiezas a ver desde lejos ciertas relaciones que en tu cabeza tenían sentido, y narrativamente dices, no, aquí no hay yo siempre me sentí responsable de haberlo empujado a ser abiertamente gay, y luego me di cuenta de que no existía tal culpa, ¿no? Y que la gente toma decisiones que no importa saber el por qué, ¿no? Entonces fue un proceso de investigación personal muy, muy lindo, y sobre todo muy, muy beneficioso también para los actores, ¿no? Que muchos de ellos son LGBT, eh, y una obra era una manera también de hacer catarsis, pero sin embarrarse. Al hacer una película, estás dejando un registro eterno, no efímero como es el teatro, y asumiendo de alguna manera también un rol en tu vida, en el cambio que tú quieres ver en tu vida, que es muy confrontador también. Entonces, creo que ese fue lo más interesante, y, y eso de que incluir el proceso de la creación de la obra y lo que eso hizo en los jóvenes fue una de las ideas de mi mentor, que me dijo, lo que hiciste con la obra es casi más interesante que la obra en sí. Y ahí me di cuenta de que había un proceso dual en la obra, ¿no? Contar la historia subjuntiva del padre, o la imaginaria del padre, y al mismo tiempo contar la cruda realidad de lo que fue hacer una obra en Latinoamérica en pleno 2015, ¿no? Pero que además creo que lo haces de una manera majestuosa, ¿no? Tú, Memán, que además creo que en el tema particularmente de lo que sería la puesta, ¿no? O el trabajo con actores, es muy original, me imagino que fue muy complicada, ¿no? El tener estos diferentes actores dando vida a un mismo personaje, pero que además lo llenan de todos estos diferentes matices que brinda cada uno de ellos de manera muy particular, y que creo que es un acierto en todos los sentidos, porque hace mucho más internacional y mucho más humano, ¿no? A la condición humana, el hecho de que diferentes personalidades y tal cual, literalmente personas den vida a un solo personaje, también nos habla de una condición humana que es mucho más universal, ¿no? ¿Cómo es? Y bueno, algo que no puedo dejar pasar de largo, que además lo que nos contabas en Guadalajara, ¿no? Que estos actores a su vez son gente que ha sobrevivido a este terrible problema de salud mental que es el intento de un suicidio, ¿no? No que incluso va mucho más allá del tema de la salud mental, ¿no? Que sería un tema hasta de salud del alma, ¿no? ¿Cómo enfrentas este gran reto, que creo que es una de las cosas más destacables de este filme, ¿no? Tu trabajo en relación a la dirección de actores y a esta puesta en escena. Cuéntanos Gracias. sobre eso, Rodrigo, porque de verdad es espléndido, y era, creo que, una apuesta
muy compleja que si hubiera estado mal ejecutada o si no hubiera salido exactamente como lo planeaste, pudo haber sido un desastre total, ¿no? Y Sí. pasa lo contrario, ¿no? Es un acierto y es de una contundencia impresionante, ¿no? Una ejecución. Muchísimas gracias. No, efectivamente, un nivel de confianza y fe de mis productores y de la gente que invirtió en la película, porque fue algo inédito. No he visto nada que se haya hecho similar. Hemos tenido que filmar la película 3 veces. Pero como tú bien dices, más allá del el gimmick, ¿no? De hacer una película con una propuesta diferente, yo estaba más perdido y más enfocado en mis chicos, ¿no? Estos 30 jóvenes que sale de una apuesta que hago con el productor justamente porque me decían, no vas a encontrar nadie que se anime a hacerlo. De hecho encontré un par de actores, pero no me dio verdad, ¿no? Y luego dije, tengo que buscar a alguien que tenga algo que decir, ¿no? Y en esa urgencia encontré que había mucha gente que había pasado por cosas similares, sobrevivientes de suicidio, gente que estaba, que no encajaba en Bolivia por una mentalidad diferente, aliados, hay muchos chicos que son heterosexuales, pero que son aliados y que han vivido de muy cerca historias similares y querían ser parte de esto, ¿no? Entonces, muy interesante trabajar con gente que tiene algo que decir, en lugar de que ve esto como un proyecto más, ¿no? Un personaje o un reto, ¿no? Se estaban jugando la piel, era un suicidio social para ellos hacer esta obra y aún así la valentía que tuvieron de hacerlo. Hay un segmento en la película que habla de cómo yo los entrevistaba y el casting mío no era un casting de interpretación, sino cómo es tu vida, cuéntame por qué estás sufriendo. Y las historias que salieron ahí eran tan ricas que decidí incluirlas en la película, ¿no? Y son testimonios reales, son frases que me han dicho ellos, que no han salido de mi cabeza, que no son mis imaginarios. Y entonces eso hizo tremendamente rico el proceso de formación de actores, porque no era solamente formarlos actoralmente ni el saber estar frente a una pantalla, sino cómo puedo hacer para que esta plataforma que tengo yo les pueda salvar la vida, los pueda ayudar, los pueda empoderar. Y eso es lo que sucedió. Se creó una especie de comunidad, una especie de familia donde se sentían seguros, donde se sentían con la capacidad de contar cosas que no le podían contar absolutamente a nadie en sus vidas. Y ese vacío y esa ausencia es la que te lleva a pensar que no tienes razón de vivir porque no tienes con quién hablar, ¿no? Imagínate. Y también ahí es donde me di cuenta de que muchas de estas personas, al igual que yo, nunca habían visto un cine donde habían visto personas como ellos, ¿no? Se supone que el cine es el espejo de una nación, de un país, y cuando tú vives en un país donde no tienes reflejo en tu espejo, tiendes a pensar de que no existes o lo que es aún más peligroso, que no mereces existir, ¿no? Y me di cuenta de eso, de que estamos haciendo algo muy fuerte porque estamos validando la existencia y la vida de estas personas. Y por eso también la necesidad de enriquecer y que venga gente desde lugares muy, muy diferentes a ser parte de este elenco y cómo todos teníamos algo de Gabriel en ese proceso, ¿no? Sí, y en ese sentido, digo, me imagino que también, además de este proceso tan interesante que mencionas de trabajo con cada uno de estos actores, pues no se puede dejar de lado la presencia de otros grandes actores, ¿no? Actores ya consagrados, actores con una trayectoria muy, muy destacada, ¿no? Como el caso particular de Rosy de Palma, ¿no? O el mismo protagonista de esta película que también mencionabas que estaba en un boom en el momento en el que a ti te surge la idea de que sea él quien dé vida a este personaje. ¿Cómo también como director te enfrentas a presentar un proyecto de estas características y al persuadir, porque no creo que sea convencer propiamente, ¿no? A estas grandes figuras de la cinematografía a que se sumen y que además obviamente aportan, ¿no? A este discurso. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar por un lado con actores quizá con poca experiencia, que como dices estaban mucho más vinculados a la intención o al discurso, ¿no? O al lado sensible de esta pieza, a grandes
personalidades del cine que me imagino que tampoco es fácil como hacer esta sinergia y ponerlos quizá en el mismo nivel de interpretación, de fuerza en este discurso, que como mencionaba, pues es una flecha poderosísima al corazón, ¿no? No puedes escapar Gracias. a este sentimiento que genera la película. Sí, fue un doble reto, doble responsabilidad y doble nervio, ¿no? Porque por un lado estás siendo la contención de estos 30 chicos que nunca han estado frente a una pantalla, que nunca han actuado, ¿no? Y tienes una responsabilidad muy grande de su salud mental y emocional. Y al mismo tiempo de que funcionen actoralmente, ¿no? Y que no te destruyan la película. Y ahí viene el peso de trabajar con uno de mis ídolos más grandes, y efectivamente en ese momento cuando empezamos la película, Oscar acababa de ganar la Copa Volpi en Venecia, Mejor Actor, que es uno de los premios más grandes que puede ganar un actor en el mundo. Y claro, y yo empecinado con que sea él, mi director de casting me dice, tienes 99% de chances de que te diga que no, y que en este momento empieza a hacer cine hollywoodense solo con ganadores de Oscar, ¿no? Y pues le dije, bueno, yo me quiero concentrar en ese 1% y voy a ser muy humilde y mandarle la propuesta, y pues ya tengo 99% seguridad de que me va a decir que no, entonces no hay problema. Y efectivamente a las 2 semanas él me mandó un mail a través de su representante diciéndome que quería un Skype, pero muy puntualmente me dijo, este es uno de los guiones más inteligentes que he leído en mi carrera y más humanos, y me interesa eso, ¿no? Entonces, inmediatamente en el Skype nos hicimos amigos. Oscar ahora es uno de mis amigos más cercanos, hablo casi diario con él por WhatsApp. Eh, y sobre todo un nivel de generosidad, porque él sabía el riesgo de trabajar con 30 actores naturales que nunca habían actuado, y él se convirtió en una especie de pilar, mentor, para ayudarlos a los chicos, de una generosidad, como te digo, extraordinaria, para poder subirlos a su nivel, para poder contenerlos de la misma manera y darme una mano también como director, sin perder él también el control de que se estaba jugando la carrera con esta película, ¿no? Y ahí fue muy curioso porque el otro pilar fue Rosy. Rosy, que entró a una película donde se lloraba el 80% del rodaje, donde eran en su mayoría hombres, y ella entra como una especie de madrina, con un sentido del humor maravilloso que rompía esa dureza de los rodajes. Esos chicos que cuando empiezan a llorar no pueden controlarlo, no tienen un instrumento desarrollado. Entonces ella hacía bromas todo el tiempo, los contenía, los ayudaba a relajarse, y de nuevo una generosidad tremenda para poder ayudar en ese proceso. Se ha rodado mucho con Rosy, que no quedó en la película. Entonces Rosy estaba en muchas ocasiones estaba solamente ahí para con los chicos, ¿no? Y ellas son mis niños, decía ella, ¿no? Y entonces tuve mucha suerte con ellos, de encontrar seres extraordinarios que realmente se jugaron la película más allá de un trabajo y más allá de un proyecto cinematográfico. Sí. ¿Qué viene, Rodrigo? ¿Qué viene y qué viene y qué te deja esta película como punto de partida, ¿no? O sea, como este pase de estafeta, ¿qué es lo que deja esta película en ti? Que de alguna manera es lo que permite que continúes con esta, estoy seguro y lo digo con todas sus letras, espléndida trayectoria como director cinematográfico. Gracias. A nivel personal me muero por ver tu siguiente película, pero qué viene en el futuro y qué deja Tume Mank en esta trayectoria tuya como director? Grandísima pregunta. Mira, yo había dejado de dirigir porque pensé que no, esta es la primera película que hago en 10 años. Yo había empezado mi carrera como director y me autoconvencí, por lo duro que es esta industria, de que nunca me iba a ir bien como director y que debería dedicarme a otras cosas. Y en ese proceso perdí la fe en mí mismo, de una manera muy similar, y por eso el suicidio para mí es muy simbólico en todo sentido. Eh, y ahora pues estoy retomando mi carrera como director,
Totalmente, ¿no? Entonces, acabo de terminar una nueva película hace un par de meses que empieza ya festivales el próximo año. Estoy a punto de rodar otra película en abril como director exclusivamente. Eh, entonces, eso es muy, 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 muy sano. Pero más allá de eso, de mi carrera, me di cuenta de que había un hilo conductor de todos los... Yo llevo 25 años haciendo cine y he hecho 14 películas entre como director y productor, mayormente como productor, y me di cuenta que todas tenían algo en común, que son historias verdaderas, son inspiradas en historias reales. Y Tumemac me hizo ver que el cine no era la meta, sino que era el vehículo. Y Tumemac me enseñó de que mi obsesión con el cine era el poder tocar corazones y el poder cambiar el mundo una persona a la vez. Y me di cuenta que tenía una vocación y una responsabilidad de servicio, de una vocación, una responsabilidad cívica y social muy fuerte. Y lo que sucedió con los 30 chicos que luego se convirtieron en 60, porque el mismo elenco de la obra de teatro no entra a la película, porque se empoderaron tanto que dejaron sus casas, se fueron a estudiar lo que querían, se fueron del país, se casaron con sus novios, dejaron a sus familias. O sea, la historia que pasó después de la obra de teatro, ni siquiera pude conseguir a sus actores en su totalidad para repetirlos en la película. Entonces la familia empezó a crecer y me di cuenta que realmente el arte podría ser un instrumento para mejorar vidas, para ayudar a la gente. Y llevo ya desde entonces estudiando varias cosas similares para empezar también a trabajar. Tenemos un proyecto de la Fundación Tumemanc y varias otras cosas que son paralelas al cine, que son parte de mi vocación y lo que será el próximo que voy a hacer en los próximos años, Dios mediante. Pues creo que queda esto como un testimonio entonces de fe, eh, Qué de lindo. fe, de fe sincera a tu trayectoria como director. Lo que dices es totalmente contundente y cierto, Rodrigo. Yo creo que esta película va mucho más allá de cumplir con una función cinematográfica placentera o bien ejecutada o de una cinematografía digna de destacar. Creo que como mencionaba, la película se convierte en una especie de flecha que va directo al corazón, y qué bello y qué sincero este diálogo que hemos tenido. Creo que al final pudiéramos sintetizar con que Tume Mank siempre será una invitación al creer, ¿no? Al creer en el amor, al creer en el poder del cine, al creer en el poder de la humanidad, y que al final este amor, en casos muy particulares, como me atrevo a decir es el tuyo, trasciende la propia muerte, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias Qué lindo. por esta espléndida pieza cinematográfica. No, no, Gracias a ustedes. no podemos entablar esta conversación sin conmovernos a Ya me este. hiciste poner todo rojo, mírame. No, Estoy todo bueno, rojo. tiene una hojita así. Pero de verdad, muchas, muchas gracias, Rodrigo, por sumarte a esta edición del Festival en Los Ángeles. Muchas gracias por llevar, ¿no?, esta encomienda fílmica mucho más allá, y por, como mencionabas, utilizar el cine como una herramienta no únicamente de placer y goce estético, sino como una evocación a lo que sería un sentido de vida, ¿no? Te agradezco Muchas mucho. gracias. No sé si quisieras agregar algo más para concluir con este Q&A y con esta espléndida presentación de la película, que estoy seguro que todos van a estar peor que nosotros, ¿no? Con la caja de Kleenex al lado. Pero algo que te No, gustaría agregar para concluir, nuevamente agradeciendo mucho el que estés aquí y el que hayas aceptado esta invitación. no, solamente gracias, gracias de corazón porque mi trabajo termina cuando termino la película, ¿no? Y estas películas que empiezan cuando terminan de alguna manera, como es Tumemank, necesitan otro tipo de vehículos que son festivales y gente que las distribuya y gente que las ponga, que las comparta.
el cambio que yo he visto en mi país, de regresar a un país donde era una locura hacer una obra de teatro gay y luego regresar 4 años después y que el país mande mi película para representar a Bolivia en los Óscares, habla justamente de que algo sucedió en esos 4 años y me di cuenta en el proceso y en el diálogo de que era la gente que no se rindió, la cantidad de padres y madres que sin nombre y sin gloria, que no le dieron la espalda a sus hijos, que no dijeron que no, jamás, que no se rindieron y que compartían información, hicieron grupos de WhatsApp para cuidar a sus hijos trans, a sus hijos del bullying, la cantidad de activistas que no tienen acceso a los periódicos y las televisiones como lo tenemos los artistas, que lo hacen de manera resiliente y de manera casi grassroots y sin ningún dinero. Ellos son los verdaderos héroes y la gente que nos programa, la gente que muestra nuestras películas y la gente que no tiene miedo de reinventarse día a día a pesar de pandemias. Así que el agradecimiento profundo a la labor de los festivales, a la labor de ustedes en particular, que han hecho de este Guadalajara un ejemplo para muchos festivales en el mundo y que además están poniendo un énfasis y un foco en diversidades sexuales y en mostrar un cine diferente. Así que infinitamente agradecido con ustedes. Pues te mando muchos besos y abrazos. Nos vemos el próximo año en Guadalajara y de ser posible en Los Ángeles, ¿no? De manera Dios mediante. y Así pues será. nuevamente agradecerte mucho el haber aceptado esta invitación, el formar parte de estos 10 años del Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, la invitación para que sigan pendiente de la programación y un fuerte abrazo y todo el éxito en los próximos proyectos, Rodrigo. Muchas Igualmente. gracias y que venga lo Gracias, querido mejor Pavel. para ti y para la película, que como dices, termina tu proceso, pero comienza la vida de la película como tal, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.